Bueno, a nombre de Revista Heterodoxia, le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer foro virtual, jamás un webinar, sobre un tema que hemos sido testigos cada día adquiere mayor consideración en el debate público. Y nos referimos al retorno, y digo entre comillas porque siempre ha estado ahí, de la cuestión de las clases sociales en Chile. Cómo se estructuran, cuáles son sus contornos, cómo se distribuyen, a qué se refiere el concepto de clase media, cómo se comportan a la luz del estallido, revuelta social y la pandemia, etc. Para ello, hemos invitado a dos ilustres en la materia, a quienes les doy los agradecimientos desde ya. Me refiero al sociólogo Carlos Ruiz Encina, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, doctor en estudios latinoamericanos de la misma casa de estudios y presidente de la Fundación Nova 21. Y a la socióloga Emanuel Barocet, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, magíster en Historia y Civilización y doctora en Sociología de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, Francia, y también investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COE. La modalidad del foro comprende estas dos exposiciones de 25 minutos que se realizarán de manera sucesiva. Comenzaremos con la doctora Barocet y luego el doctor Ruiz, para finalmente abrir un espacio para preguntas y respuestas de las ciudadanas y ciudadanos que nos conforman hoy día nuestra audiencia, las cuales podrán ir haciendo por el chat sus preguntas mientras transcurren las exposiciones y que serán recogidas por el equipo de Heterodoxia. Les pedimos encarecidamente que puedan apagar sus micrófonos y cámaras para el desenvolvimiento fluido de la actividad. Por tanto, sin más, dejo con ustedes a la doctora Barocet. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, quería dar las gracias a la revista Heterodoxia por invitarnos acá y para tener este interesante panorama de viernes en la tarde, ¿no? Ya que no hay carrete. Así que muchas gracias por el espacio, también un gusto, y supongo que Carlos lo comparte, sacar un poco estos temas de nuestra facultad, porque claro, nosotros debatimos infinitamente de estas cosas, pero de repente para que interese a la gente fuera de nuestros espacios sociológicos parece que se necesita un estallido de una pandemia, así que bueno, espero que no nos caiga otra desgracia encima más adelante, pero de verdad un gusto conversar acá, bueno, de estos temas con Carlos hace rato que los trabajamos y nos conocemos lo suficiente como para, esperamos ofrecerles una visión de esto sin ser demasiado académicos y para poder dialogar con el momento que estamos viviendo, particularmente con los desafíos que la crisis significa en términos de políticas públicas. Bueno, aprovecho para saludar algunos nombres, caras que yo veo acá y que conozco, y también un saludo a todos los que no había visto hasta el momento. Bueno, Fabián, tú avisarás de los tiempos. A nosotros nos hicieron llegar 4 preguntas, así que voy a contestar de forma, espero, breve y descriptiva primero. Tenemos también una conversación previa con Carlos de que quizá yo enfatice más algunos elementos descriptivos y que él podría avanzar también, bueno, además de contestar las mismas preguntas, pero de avanzar también sobre temas de conflicto social, relación entre crisis y estructura. Así que vamos a ver cómo se da la cosa. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron llegar Beatriz y Fabián es la siguiente: hacer un breve balance sobre el concepto de clases sociales y su relevancia. Así que voy a intentar hacer una respuesta más enfocada en por qué este concepto se ha vuelto relevante desde el estallido y ahora en pandemia, y sobre todo porque ustedes saben que el debate está que arde, sobre todo debido al plan de clase media que se lanzó esta semana con un éxito no solamente limitado, sino que una explosión de parte de la coalición, para que dimensionemos la importancia que este tipo de temas o las propuestas sociales que se hacen a distintos grupos puede tener en términos de impacto. Entonces, bueno, un breve balance sobre el concepto de clases sociales. Seguramente muchos de ustedes saben que es un concepto ya muy antiguo, que en realidad nace después del mundo feudal, cuando se buscó una forma de describir la sociedad que ya no fuese solo una sociedad de estamentos, sino una sociedad más fluida,
donde el lugar donde uno nace teóricamente no influye en el lugar donde uno puede desenvolverse como adulto. El tema es que este concepto ha sido desafiado en los últimos años, en las últimas décadas, porque si partimos de una definición, la siguiente, que es una mezcla de la tradición marxista y la tradición weberiana, podríamos decir que la clase social es un conjunto de personas cuya posición en la sociedad están definidas por un lado, si poseen o no medios de producción, que obviamente esto es un poco más difuso hoy en día que en la época de Marx, pero que nos sigue sirviendo completamente hoy en día, y de manera un poco más difusa la posición que las personas tienen en el mercado laboral. Y eso define grupos y define destinos conjuntos, como diría Weber. Entonces las clases sociales son grupos, efectivamente, más o menos numerosos, tienen que ser numerosos, si no un grupo de 10 personas no es difícil que conforme una clase. De hecho, en sociología en general, para describir la sociedad se usa entre 5 y 12 clases sociales, podríamos decir. Tienen que ser grupos suficientes como para, en términos numéricos, representar como conjuntos importantes de la sociedad. Este concepto ha sido ultra vigente en América Latina, lo ha sido en todo el planeta, pero en algunas partes, particularmente en el norte, ha tendido a perder un poco de su centralidad para leer la sociedad desde los años 80, ¿no? Particularmente cuando a partir de los 70 empieza a ser desafiado por categorías feministas, ¿no? Que solían decir que la clase social no explica el trabajo no reproductivo, por los estudios postcoloniales que decían que el obrero blanco no representa la posición de muchas personas marginadas alrededor del mundo, y posteriormente vinieron otros estudios que se llamó el giro colonial, cultural, donde se empezó a decir que debido a la transformación de los sistemas burocráticos, el desarrollo de la educación, empezaron a ser más importantes los estilos de vida de la clase social. Entonces hubo toda esta discusión y durante mucho tiempo se discutió de si la clase social había muerto. La discusión empieza en realidad en los años 50, después de si había vuelto en los años 90, de si era una categoría zombie. Bueno, todo se ha dado y hemos tenido como todas las discusiones posibles, ¿no?, en torno a esto. La gracia es que desde los años 80 también, como empieza a volver una élite a nivel internacional, enriquecida por la desregularización financiera, se vuelve a preguntar por la acumulación de la riqueza en las partes más altas de la sociedad. Y esto es global, esto está presente en Chile también, y a partir del momento en que nos damos cuenta, por ejemplo, que la pobreza es muy difícil de eliminar o muy difícil de bajar, no tanto porque nos invierta, ha habido mucha inversión en Chile pública, no es que tampoco que los pobres no quieran salir de la pobreza, ¿no?, como muchas veces se ha estigmatizado, sino que hay una acumulación de la riqueza en la parte más alta de la sociedad. Ahí va a volver a reaparecer el concepto de clase social. Yo considero que para América Latina siempre ha sido, no ha perdido vigencia el concepto, porque vivimos aquí en sociedades muy desiguales. Entonces, claro, en sociedades más mesocráticas, o donde se han tomado más peso para asuntos feministas, de disidencia sexual, de racismo, y claro, y la sociedad está más achatada hacia el medio, claro, otras categorías podían desafiar la clase social. Pero acá, a pesar de la mayor relevancia de todas esas otras categorías, yo creo que en la comunidad sociológica, por lo menos, hemos tendido a considerar que es una categoría importante. Y bueno, ahí eso nos lleva a la famosa categoría de clases medias, que es un lío, en general lo sabemos, porque aquí particularmente en Chile, sobre temas de políticas sociales y políticas económicas en general, los sociólogos hemos perdido bastante terreno desde la dictadura, y muchas veces la política social se ha desarrollado en torno a categorías más bien económicas. Ustedes conocen todos los famosos deciles de ingreso, o los quintiles de ingresos, según cuál sea la forma más o menos micro-macro que uno tome de la distribución de los ingresos en Chile. Y eso nos ha llevado a considerar, si queremos definir la clase media, que son entre los deciles 3 a 8, 4 a 7, bueno, esto es una discusión.
y es una categoría muy que se resbala, perdón, tengo algunos problemas aún con el castellano, porque en el fondo para el caso de Chile, fuera de las nomenclaturas de los economistas y por ingresos, no hay ninguna nomenclatura sociológica que se haya impuesto en Chile. De hecho, la que más conocen en general las personas es la de la economía o la del marketing, el famoso ABC1, C2, C3, D, que uno sabe cuál es el ABC1, pero pocas veces sabe que llega hasta el de los pobres. Entonces eso significa que esos grupos del medio, nadie sabe muy bien quiénes son, y hay varios problemas ahí. Según el Banco Mundial, quienes son clase media son quienes no son ricos ni pobres. Entonces, si sacamos el 20% de pobres que hay en Chile, según, bueno, pre-estallido y pre-pandemia, porque eso aumentó ahora, si consideramos que el 20% de la población es pobre, que es la medición oficial del gobierno de Chile, según una medición multidimensional, y sacamos el 10% más rico, nos queda el 70% de la población que está ahí en el medio. Y efectivamente mucha gente en Chile se autoidentifica, por lo menos antes del estallido y antes de la pandemia, como clase media. El problema es que tenemos un término clase media, es decir, que refiere a una nomenclatura de clases, pero en una sociedad donde en general esa definición se hace por ingresos. Entonces tenemos una inconsistencia ahí, y es muy distinto de otros países donde hay nomenclaturas de clase que usan no solamente los gobiernos, sino que las oficinas de estadística e incluso los sindicatos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Francia y hasta cierto punto en el caso inglés. Por lo tanto, claro, hay mucha dificultad en esa definición aquí, y con 30 años de crecimiento económico, desde el 90 hasta más o menos el 2014, cuando empieza la desaceleración, efectivamente para un país que parecía próspero, desigual, claro, con frutos del desarrollo que no se repartían bien en la sociedad, pero había esa idea de que Chile estaba progresando. Entonces, claro, es práctico, valorizante, decir que uno es clase media para decir que no es pobre, que no es rico. Entonces, la relevancia de la clase media, yo creo que en sociología, hace bastante tiempo, incluso en economía, o incluso en antropología social, hace mucho tiempo que decimos que, claro, ha bajado la pobreza en Chile, desde el 45% al final de la dictadura a más o menos el 20% en los últimos años. Fantástico, muy pocos países en América Latina lo han logrado, y hay que aplaudir porque Chile ha tenido 30 años de un crecimiento económico, muy desigual, por cierto, pero es algo que pocos países en la región han logrado. El problema, y creo que mucho lo hemos dicho durante mucho tiempo, es que los grupos que emergen de la pobreza no pasan mecánicamente a ser clase media, ¿ya? Y eso, como les decía, tiene muchas explicaciones. El Banco Mundial usa esa medición de que si uno no es rico ni pobre, entonces clase media, pero gran parte de ese grupo que emergió de la pobreza hemos considerado que es altamente vulnerable y que podía caer de nuevo en la pobreza en caso de un choque económico externo. Volví a revisar el texto ya de hace más de 10 años, cuando con el equipo con el cual trabajo, por ejemplo, Oscar McClure, de la Universidad de los Lagos, María Luisa Méndez de la PUC, colegas de mi departamento, cuando hemos tenido conversaciones, Vicente Pinoza de la USAC, la verdad que todos en general solíamos decir que el grupo que sale de la pobreza no se consolida clase media, sino que es un grupo altamente vulnerable, y que podía bajar de nuevo de su estatus fundamentalmente porque era un grupo altamente endeudado. Gran parte del consumo se financiaba mediante deuda. Pienso en los trabajos, por ejemplo, de Alejandro Marambio, que trabajó muchísimo sobre los niveles de endeudamiento de todos esos sectores del medio, mostrando que el endeudamiento era muy alto y que por lo tanto la mejora del estatus no era consolidado. Y después, si pensamos en los trabajos, por ejemplo, de Katia Araujo, lo que se ha demostrado es que en los 3 últimos años, y bueno, también eso explica el estallido, es que con la desaceleración a partir del 2014, cuando empieza a bajar el cobre a nivel internacional, el precio del cobre, que la China empieza a comprar menos, posteriormente viene la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y Chile, como bien lo sabemos, está ahí, digamos, como una variable de ajuste en el mercado internacional,
los chilenos empiezan a experimentar mayores dificultades y además el precio de una serie de bienes de consumo básico aumenta. Todos lo sabemos, benzina, arriendos, pero también precios de alimentos. Y esto se hace cada vez más difícil a lo largo de los 3 últimos años antes del estallido, con lo cual ahí se empieza de verdad a hacer la pregunta de cuán vulnerables son los grupos que emergen de la pobreza. Entonces, sobre esta pregunta de cómo se distribuyen las clases sociales en Chile, yo podría decir que, claro, 20% de pobres, después un 40% de lo que en estricto rigor son lo que llamaríamos desde la sociología sectores trabajadores, ¿no? Lo que los ingleses llaman con orgullo la working class, es decir, grupos que son trabajadores, que claro, que en el caso inglés podrían ser menos vulnerables porque hay un aparato de protección social más fuerte, pero según categorías sociológicas consideramos en general que no son clase media porque la clase media es un grupo más consolidado. En el imaginario también es un grupo más consolidado, ¿no? Es el imaginario de la casa pagada, del autito pagado, salvo que para el caso de Chile todo ese gran grupo que emergió de la pobreza, todo esto lo tiene a crédito, con la posibilidad de perderlo ya desde antes del estallido, a raíz de una enfermedad familiar, a raíz de la pérdida del empleo o a raíz de llegar a la jubilación. Y eso sabemos que también a partir del momento que empieza a llegar una primera generación a la jubilación con el sistema de AFP, en realidad se llega a sueldos de miseria. O sea, a ingresos de miseria. Lo otro que es complicado para definir clases medias en Chile sería que si uno considera la medición de la Organización de los Países, o sea, de la OECD, ¿no? Que es el Club de los Países Ricos, a los cuales extrañamente Chile llega hace unos 10 años atrás, si uno toma la mediana del ingreso para esos países, en general, los grupos que están alrededor de la mediana del ingreso son grupos bastante consolidados. El problema es que para el caso de Chile, si uno toma los grupos sociales que están alrededor de esa mediana del ingreso, están muy cercanos a la línea de la pobreza. Entonces, de nuevo, en caso de shock, si no hay un aparato de protección social que ayude, caen. Y venían ya muy fragilizados, como les señalaba. Entonces, 20% de pobres, 40% de esos sectores trabajadores vulnerables, y después, ¿qué nos queda? Bueno, ya llegamos a 20 más 40, estamos en 60, sacamos el 10% de los más ricos, y en realidad nos quedaría un grupo de un 30% de clase media más consolidada. E incluso ahora, en caso de pandemia, estos grupos pueden resbalar, porque lo único que está protegiendo en caso de pandemia es el tipo de contrato que uno tiene. Y por eso lo que vemos es que, por ejemplo, en el sector público, donde se extiende tipo de contratos muchas veces más estables, aunque con sueldos más bajos, esto es lo que permite resistir a la pandemia, ¿ya? Así que la relevancia de las clases medias en Chile hoy en día depende de dónde uno pone el foco. Si efectivamente uno considera que son el 70% de la sociedad, que es la forma en que el gobierno lo ha medido, sería un grupo muy, muy, muy relevante. El tema es que Chile no es un país de clase media, eso lo sabíamos, basta con salir a los barrios, recorrer Chile, salir del cono de alta afluencia, como se dice hoy en día, para darse cuenta que Chile es un país de trabajadores, no de clase media, ¿ya? Veamos cuál es la visión que tiene Carlos al respecto, porque tiene además una visión más completa desde el punto de vista histórico que la mía. Entonces, sobre las preguntas también que me hicieron, o sea, que nos hicieron Beatriz y Fabián, ¿qué efectos ha tenido el estallido social y la pandemia en hacer evidente la precariedad de las condiciones de vida actuales para cada una de las clases sociales? Bueno, como les decía, claro, está todo el debate, ¿no?, de por qué no supimos prever el estallido. En realidad, claro, el nivel de violencia del estallido no lo supimos prever, pero sí hace muchísimo tiempo que está documentado el malestar. Si partimos con el informe del PNUD de 1998, malestar. Todos los trabajos que vinieron posteriormente decían malestar, sea social, psicológico, los trabajos de Mayor, los trabajos de Katia Araujo, y se fue agudizando ese malestar. Los trabajos de Katia Araujo lo que muestran en los últimos años es que el precio para alcanzar el sueño no solamente ya era demasiado alto, sino que había que trabajar mucho más para llegar a eso, ¿ya? Entonces hay un desgaste psicológico, hay un desgaste de las familias para lograr mantener ese sueño, y el desgaste ya está claro desde el movimiento estudiantil del 2011. El movimiento estudiantil del 2011 dice la promesa de la movilidad social mediante educación no se cumple.
la deuda que uno tiene que pagar es demasiado alta. Después, el ingreso al mercado laboral no es tal como nos han dicho. Quienes fuimos a universidad no selectivas estamos en puestos de trabajo no autónomos, mal pagados, muchas veces en algo que no estudiamos. Pero todo esto se vivía como un sufrimiento psicológico privado y familiar privado. Lo que muestra el estallido es que no es un sufrimiento personal, sino que hay una condición estructural que hace que el precio es cada vez más alto y la promesa cada vez más inalcanzable para las familias chilenas. Y el problema es que las demandas que se ponen sobre la mesa, porque además no hay que olvidar tampoco que la demanda de No Más AFP data de 2013 y 2014, entonces no se cumple la promesa educacional, 2013 y 2014 no se cumple la promesa del sistema de protección social, y más encima, con la pandemia no se cumple la promesa de la protección de salud, que por lo demás todos los que están en el sistema de salud público sabían perfectamente que no se cumplía. Entonces, ¿qué nos muestra el estallido social y la pandemia? El estallido social nos muestra el hastío y nos muestra el abismo entre una élite que no logra escuchar y la población que siente que las promesas del modelo, que ya habían sido muy descritas antes, ya internalizan que en realidad hay que plantearlas y si no se escucha fuera de la violencia, bueno, con violencia será. Y la pandemia lo que instala en realidad una reflexión ya más profunda, lo vemos estos días, la discusión sobre el 10% de la AFP no es sobre cuánto esto va a ayudar a las familias a paliar la crisis. La disputa es sobre el fin al sistema de la AFP. Nadie espera, supongo, que el dinero que se pueda retirar efectivamente logre sacar a las familias del problema en el cual están ahora con la pandemia. Lo que se ve con la pandemia es que el sistema de protección social en Chile funcionaba con dos condiciones: crecimiento económico y que las familias tuvieran empleo. En el fondo fue la propuesta de crecimiento económico desde los años 90 que apostaba a políticas pro inclusión social y pro crecimiento económico. Y la inclusión en el mercado laboral se hizo fundamentalmente con la inclusión de las mujeres en el mercado laboral como segundo empleo, que era la forma de salir de la pobreza, ¿ya? Salvo que sabemos que, además de que el valor del trabajo en Chile es muy bajo, con todo lo que se ha visibilizado, que en realidad los trabajadores están en promedio alrededor de 400.000 pesos mensuales, es aún más bajo para las mujeres. Y la pandemia, lo que nosotros hemos escuchado con Oscar McClure, en los grupos focales que hemos hecho en Puerto Montt y en Santiago, hicimos en agosto, antes de todo el descalabro, porque estábamos explorando marcadores simbólicos de la desigualdad, en qué se fija la gente cuando mira al otro la primera vez que lo ve, en qué se fija y cómo ubica al otro socialmente. Decidimos después del estallido rehacer los mismos focus con las mismas personas en Santiago y Puerto Montt y decidimos hacerlo virtual ahora en pandemia. Y claro, lo que vimos es que las primeras que pierden el empleo en los sectores bajos, trabajadores, o incluso medios, son las mujeres, porque tienen que replegarse al hogar para cuidar a los niños, que ya no se puede dejar con los abuelos, y además se cierra el sistema de cuidado de la infancia. O sea, las mujeres pierden el trabajo porque las despiden o porque los cuidados familiares obligan a eso. Y los varones, si los hay en la casa, que hay que recordar también que hay muchos jefaturas de hogar femeninas, también pueden ver sus ingresos que bajan. Hemos entrevistado, por ejemplo, en nuestros grupos a dentistas que se encuentran sin trabajo de un día para otro, artesanos que trabajaban para empresas y que tienen que empezar a trabajar particular, gente que trabajaba como manipulador de alimentos en colegios, los colegios cierran, se encuentran sin trabajo, entonces se reinventan, ¿no? Según la narrativa chilena, reinventarse y de la cultura del sacrificio. Pero efectivamente lo que se ha demostrado con los paquetes de ayuda del gobierno es que no había nada diseñado para apoyar a distintos grupos sociales fuera de un periodo de crecimiento y fuera del empleo. Ya estamos viendo la dificultad que tiene el gobierno para diseñar sistemas eficientes. Obviamente acá la pandemia está durando mucho más tiempo que en los países europeos, que ya tenían, por ejemplo, aparatos de protección social más universales, que pudieran hacer transferencias mucho más generales y sin tanta parafernalia en términos de entrega de cajas para réditos electorales. Pero acá el gobierno ha tenido que diseñar políticas que no existían antes, además con criterios
bastante poco claros. Es decir, hemos escuchado ahora el reclamo de la gente que dice, a ver, a mí las políticas que han diseñado para los pobres y para las clases medias no me sirven porque yo estoy en el tramo de 400.000 pesos. Nada de lo que se ha propuesto hasta el momento me sirve, ¿ya? Así que los efectos que ha tenido la pandemia particularmente ha sido revelar precariedad que ya conocíamos, algo que dejaron de ser precariedad y pasan a ser de nuevo situación de pobreza y de hambre. Sobre la última pregunta que hicieron, que son qué efecto produciría la crisis actual en la estructura de clases a largo plazo, y con eso voy a cerrar porque estoy llegando al límite de mi tiempo. A ver, yo no hago futurología, muy lamentablemente no tengo una bola de cristal, y lo que hemos observado de la experiencia de los países que entraron a la pandemia y están saliendo de la pandemia, es que muchas de las predicciones que se hicieron en el peor momento de la pandemia no se cumplen a la salida de la pandemia. No sé, las cifras de China ahora que volvió a crecer muy rápidamente, no lo sabemos. Depende obviamente mucho de la capacidad que tenga el Estado de distribuir beneficios. Sabemos que la China es un Estado que tiene mucha capacidad de emplear a mucha gente, que no tiene el Estado chileno. En los países europeos también es muy difícil comparar. Además, la pandemia en esos países, el encierro ha durado 2 o 3 meses, acabamos hacia el 5.º mes. Entonces, los estragos pueden ser mucho más complejos. Además, aquí estamos en invierno. Entonces, hay muchos factores que agregan a la gravedad de la crisis. En estudios de estructura social en general, hay poca variación de un año para otro, por mucho que haya una crisis muy fuerte. La posición estructural de las personas no se altera tan fuertemente en el tiempo porque no tomamos solamente en consideración los ingresos o la capacidad de consumo, sino que la posición ocupacional. En sociología, las escalas de clases sociales que usamos, en general usan la ocupación de la persona, el tipo de contrato que tiene, si es supervisado en el trabajo o si supervisa. Entonces, al estar mucho más vinculado a la ocupación, es mucho menos volátil que los ingresos. No significa que mucha gente no pierda el empleo o lo pase peor en este momento, pero de ahí a que en el mediano plazo su posición estructural cambie, no sé, no me atrevo por ahora a decir cosas. Lo que sí sabemos es que todos los famosos grupos de clase media, ese 40% que nosotros siempre consideramos que era altamente vulnerable, puede caer en la pobreza hoy en día, eso sí, porque no hay un aparato que proteja a esos grupos y porque no hay una legitimidad del sistema de transferencias universales. Ustedes recordarán parte del grito de los políticos de decir que las transferencias en el fondo lo que fomentan es asistencialismo, cuando en realidad en tiempos de pandemia no hay mejor política que transferencias directas a las familias. ¿Ya? Eso se ha demostrado en muchos lados. Así que yo no me atrevería a hacer predicciones, pero como Carlos tiene estudios de mucho más largo plazo, particularmente la totalidad del siglo XX, quizá tenga un piso más firme que yo para responder esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Así que ahora dejo con el doctor Carlos Ruiz. Buenas noches ya. Ya estamos, buenas noches. A ver si me puedo hacer cargo de lo que comenta Emanuel. Primero les agradezco mucho la invitación. Quisiera señalar algo que quizás no es tan obvio, y es que se nos invita a reflexionar desde la revista Heterodoxia sobre la relación entre clases sociales y crisis. Y eso de alguna manera vuelve o nos devuelve algo que no es tan evidente, creo que por ahí lo mencionó Manuel al principio, que es a la posibilidad de volver a comprender la política como proceso social y también la economía como proceso social. Hay una buena literatura por ahí, de hecho precisamente francesa, Rosan Ballon, por ahí, Fitoussi, otros alegaban ya en los años 90 que la política se había desociologizado y se tendía a constituir como una especie de interpretación de suma de racionalidades sencillamente individuales que se movilizaban, tal cual como también se tiende a explicar la economía, digamos. Y miren, estamos de vuelta a estos asuntos. Entonces me parece que no es menor señalar ese punto, digamos, de inicio.
Yo lo he planteado, lo planteo en un libro reciente, justo que se publicó al inicio de la pandemia, digamos, que es respecto a una interpretación sobre el octubre chileno, digamos, que básicamente lo que se trata es del estallido de un nuevo pueblo, porque sobre todo tiene que ver con que lo que estalla es una nueva estructura social. Tenemos un sistema, si ustedes quieren, o un modelo neoliberal, que ya prácticamente va a cumplir medio siglo en Chile, si lo asumimos desde el debut y el control que establece los Chicago Boys arriba de la Junta Militar, que es básicamente el año 75, después que desplazan a los neodesarrollistas de Fernando Leni, etc., y se hacen del control, y desde el año 75 se inicia un ciclo ininterrumpido, avanzado, muy profundo, de desarrollo neoliberal, que prácticamente ya va para el medio siglo. Y eso da lugar a una transformación entonces de todo el entramado de clases y grupos sociales, si ustedes quieren, a la geografía, al paisaje social. Y por lo tanto va generando nuevas posiciones, de alguna manera, que se van constituyendo en nuevas bases de acción social, y que me parece a mí, o es lo que he postulado, que es lo que termina de explotar ya sencillamente en octubre, que venía, también lo mencionó Emanuel antes, yo creo que avanzando por rincones particulares, digamos, y a veces ni siquiera tan rincones, digamos. El 2006, el 2011, el 2007 los subcontratistas, los movimientos socioambientales contra los sistemas extractivistas, etcétera, por una serie de elementos, y también los movimientos de libertades individuales, en fin. Entonces se empieza a configurar un nuevo tipo de individuo, digamos, y lo que tendríamos ahora en este rato es más bien un proceso de formación de clases y de conflicto, que me parece a mí que es distinto al que conocimos, por lo menos en gran parte del siglo XX. Con esa idea me quiero mover. Lo que tenemos en la dictadura, digamos, es un proceso muy, muy intenso de desarticulación de actores y de grupos sociales, si ustedes quieren, tradicionales. Sobre todo me refiero a esa vieja clase media desarrollista, que más que pequeños propietarios eran sobre todo asalariados profesionales del Estado, por ejemplo, que encabezaban los viejos servicios públicos y las viejas empresas públicas. Aquella clase obrera industrial, es decir, donde mayormente el trabajo era de un obrero industrial, lo que le dicen el blue collar, digamos, o sea, el trabajo de overall, digamos, que tampoco hoy es predominante. El viejo campesinado, de alguna manera, que se empieza a ajustar recién con una reforma agraria que recién también ahora cumple 50 años, pero básicamente durante todo el siglo XX está todavía mantenida esa estructura latifundista, que hoy el campo está organizado en otros términos capitalistas, muy distinto a aquello. Y también ese viejo empresariado industrial, digamos, de esas empresas textiles, de la línea blanca, etcétera, todo eso prácticamente es arrasado. Todo eso prácticamente es arrasado, y sobre todo dentro de eso yo destacaría dos categorías que son fundamentales, que es esa clase media desarrollista y esa clase obrera industrial, que eran las grandes bases sociales de sustentación de los proyectos políticos de aquella época. Y eran también las condiciones socioculturales con las cuales se tendía a configurarle un sistema de interpretaciones y de significados, digamos, al desarrollo de la urbanización, a la expansión de las comunicaciones, de la educación, etc. Es decir, que tenían un peso sociocultural a esas dos categorías muy fuerte en la sociedad chilena. Y de alguna manera son arrasadas por los procesos de desindustrialización, de privatización, etc., por todo el trauma neoliberal que se inicia en la segunda mitad de los 70, se acelera en la segunda mitad de los 80, digamos, ¿no? Y eso da lugar a un panorama social distinto, que muy a grosso modo, primero, yo diría que su primer rasgo, aquí voy a reiterar algo que señaló Manuel, es la concentración. Es la extrema concentración de la riqueza. Es una suerte de neoligarquización, digamos, la que se produce. En los años 90 tuvimos la paradoja, diría yo, aparente, porque no es paradoja, de que al mismo tiempo que disminuye la pobreza, se señalaba ahí de tasas de sobre el 40%, prácticamente baja a 3,5, 3,7, etc., 13,5, disculpe, 13,7, etc. Puede haber discusión sobre cómo la medimos, pero básicamente manteniendo mediciones internacionales tipo CEPAL para podernos comparar, llega a eso, en un ciclo expansivo de crecimiento enorme que ya no existe, estoy de acuerdo con eso y lo subrayo, de alguna manera. Entonces se da esa disminución acelerada de la pobreza, al calor de ese ciclo de crecimiento que prácticamente son tasas irrepetibles en todo el siglo XX,
Pero por otro lado, al mismo tiempo que disminuye la pobreza, aumenta la desigualdad. Lo que está diciendo eso es que en el fondo la fisonomía de la desigualdad, el patrón de desigualdad que explica la sociedad chilena, no es tanto entonces la pobreza, no es Haití, digamos, sino que es la extrema concentración de la riqueza, es decir, cómo un cierto sector de la sociedad prácticamente se arranca del resto y se va en un muro, se amuralla, en lo que en una perspectiva weberiana podríamos llamar cierre social, digamos, un cierre social elitario muy fuerte, y por lo tanto empieza a optar, a optar no porque los trae de antes, pero sí a profundizar modos de concentración, no solo de los ingresos y de la riqueza, sino también del patrimonio y de las oportunidades. Y empieza entonces a instalar ciertos recursos a partir de cerrojos que se establecen de tipo sociocultural y también de tipo político, en el cual intervienen ciertas dimensiones, y esto es muy importante para entender el malestar actual, de producción política de la desigualdad, y no tanto de competencia, es decir, no hay esa apertura al espacio meritocrático que profesa la ideología de dominio, digamos, y por lo tanto aquellas capas que se esfuerzan en cumplir y tomar el camino del mérito, después se dan cuenta que chocan con otras barreras, sencillamente, y por lo tanto ahí se constituyen ciertos malestares que son muy distintos quizás a los que animaban los conflictos sociales más relevantes del siglo XX. Entonces empieza a aparecer lo que por ahí algunos sociólogos han llamado una pobreza posmiseria, que no es la pobreza descalza, que no es el niño a pata pelada clásico, digamos, y también empieza a aparecer en el otro extremo esta nueva riqueza, que es una nueva riqueza que depende mucho más incluso sobre todo de patrimonio financiero y de ciertas restricciones que se instalan sobre todo en los regímenes de propiedad constitucionalmente establecidos, sobre, por ejemplo, las rentas de carácter primario exportador, digamos, ¿no? En el control de los recursos naturales. Lo cual tiene, esto estoy hablando entonces de un neoliberalismo que tiene mucho de mito y de realidad, es decir, una especie de neoliberalismo que es mucho menos de competencia de lo que dice que es, sencillamente, y tiende mucho más, en el fondo, a ciertos blindajes oligopólicos de una élite que es prácticamente impenetrable, ¿no? Eso empieza a marchar con anuencia de la política creciente, empieza a producirse una colonización empresarial de la política muy fuerte, empieza a haber una especie de puerta giratoria, digamos, entre altos cargos empresariales y altos cargos políticos, y no es casual entonces que de alguna manera el estallido, lo que llamamos el estallido, de alguna manera se revela de una forma en que no se reconoce en las identidades políticas que por lo menos protagonizan el ciclo político anterior, que es el de la transición. Es decir, de alguna manera explota por igual frente a, por decirlo de alguna manera, a las élites del sí y del no. Aquí es donde yo digo que hay que distinguir dos ciclos de privatización que se establecen en la experiencia histórica chilena para poder comprender el conflicto actual y que no se producen por igual, por ejemplo, en el resto de América Latina, ni se pueden extrapolar a nivel universal. El primero es más o menos común, que tiene que ver sobre todo con la privatización de las grandes empresas estatales, Entel, la línea aérea, etcétera, la compañía Aceros del Pacífico, etcétera, las telefónicas. Pero el segundo, que se inicia sobre todo ya en los años 80, el año 81, con las ISAPRE, con las AFP, con la Ley General de Universidades, con la municipalización de la educación, etc., es la privatización de los viejos servicios públicos. Y eso empieza a involucrar un problema distinto, porque empieza a involucrar en el fondo una privatización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana, de una manera muy distinta. Este segundo ciclo, esta segunda forma de privatización no es común ni alcanza esa profundidad en el resto de América Latina. No alcanza en Brasil, en Argentina, ni siquiera en Perú, etc. Algunos modelos empiezan a tratar de seguir el modelo chileno, como el modelo peruano, pero todavía no alcanzan, digamos, todo eso que... Y eso empieza a correr no solo en la etapa dictatorial, sino que también en la etapa democrática, de alguna manera donde ya el aumento del gasto social estatal no va en función de reconstruir la vieja política de protección estatal, ni los viejos servicios públicos, sino que va sobre todo en licitar ese aumento del gasto social, va en función de licitar a privados la atención de esos viejos servicios sociales. Entonces se traslada con el plan auge enormes fondos estatales, sencillamente que terminan en el subsidio de la ganancia de clínicas privadas, que no es casual que alcanzan una talla de verdaderos hospitales, ya no son las antiguas clínicas. La gratuidad en educación superior, eso lo sabemos perfectamente en la Chile, no viene a reconstruir la vieja
oferta pública de educación ni superior, ni básica, ni media, sino que sencillamente subsidia a oferentes privados, digamos. De hecho, el último ciclo de gratuidad terminó mayormente en la Universidad Autónoma, que es del actual canciller de Piñera, en fin. Eso es decir, son vouchers que se generan con recursos estatales para transferir y por lo tanto subsidiar cierta acumulación privada, lo cual en el fondo entonces estimula o sigue manteniendo, alimentando una tendencia a la concentración muy fuerte del ingreso, pero ahora también por vía política. No es casual que este estallido entonces se genera sin bandera de partidos, sin oradores, sin representación también, de algún modo, y en un momento también de una crisis de legitimidad elitaria muy fuerte, una crisis de legitimidad elitaria que no solo apunta a las élites políticas, también a las élites empresariales, judiciales, eclesiásticas, militares, etc. Yo por ahí lo decía, se salvan los bomberos nomás de este asunto, y por lo tanto, claro, lo que estalla, más que clases sociales organizadas, digamos en este caso, más bien en términos de proceso de construcción o de formación de clase que hay que estudiar, y en este sentido estoy de acuerdo con Emmanuel que no se pueden hacer predicciones, esos procesos se estudian en caliente, sencillamente, en la medida en que pueden fructificar o no fructificar. Lo que estalla más bien, entonces, es una especie de reacción antielitaria, por eso yo lo llamaba de un nuevo pueblo, en el sentido de la contraposición pueblo-oligarquía, en el sentido clásico de oligarquía de poder de pocos, digamos, y por otro lado, una condición socialmente muy heterogénea. Y aquí es donde es importante entonces introducir, yo creo que hay un dilema que ya lo tocaba Emmanuel y además está mucho en la literatura de todos los colegas, etcétera, que se dedican a esto, es la dificultad de calce, la dificultad de transportar mecánicamente las categorías de tipos de clase que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar, nosotros digo, no nosotros como personas, porque no habíamos nacido, pero que se utilizaban a mediados del siglo XX, digamos, para llegar y trasladarlas ahora. Entonces, si uno quiere ver una clase obrera en este rato chocando, se da cuenta que las identidades que presiden al conflicto que está estallando a partir del 18 de octubre no son los sindicatos. De hecho, alcancé a estar por ahí en contacto con los colegas latinoamericanos y lo primero que nos preguntan es eso, ¿no? Pero, ¿y por qué no van delante de esto los sindicatos, los grandes gremios del empleo público? No, porque está ahí un individuo que demanda un nuevo reconocimiento porque está sometido a nuevas formas de diferenciación social que tienen que ver con este tipo de privatización extrema de la vida, que cobija procesos de individuación forzada, también se mencionaron acá, y que por lo tanto no encuentra un anclaje en las viejas formas de organización, en las viejas formas de representación, en las viejas formas de relación que tenían aquellas categorías sociales con los partidos políticos, etc. Y por lo tanto lo que está pugnando es por una redefinición de alguna manera histórica y grande de la política. O sea, el régimen de político de la transición prácticamente está acabado. Y no es casual, yo no estoy comentando ninguna noticia nueva aquí que se exprese en este abismo gigantesco que hay entre política y sociedad, ¿no? El déficit gigantesco de representación política, tenemos las tasas de participación electoral más bajas de América Latina, bajo el 50%, es una caída de participación electoral que prácticamente no varía desde del voto obligatorio hacia el voto voluntario, es decir, es una caída que prácticamente sigue en caída libre, básicamente hacia abajo. Los politólogos hablan de una disolución de las lealtades políticas duras, es decir, crece cada vez más el voto cruzado, por ejemplo, de la gente que vota. Digamos, voto por el candidato presidencial de tal alianza y por el candidato parlamentario de la otra alianza, sencillamente, es decir, son identificaciones blandas. La política no confronta proyectos de sociedad, más bien alternativas de administración, etc. Pero todo eso dificulta una representación social clara de las diferencias sociales en el proceso político, y por lo tanto lo que hay es una constricción a la representación de ciertos tipos de intereses sociales, sobre todo los que están orgánicamente más vinculados a estas nuevas formas de diferenciación social que instaló esta última fase de expansión neoliberal. Porque las viejas diferencias sociales que daban lugar a los viejos agrupamientos sociales, básicamente tienen un proceso más largo de institucionalización, de reconocimiento, incluso hasta en las estadísticas oficiales, pero también de algún modo de una especie de procesamiento legítimo de ese tipo de conflictividad.
En cambio, estas nuevas formas de diferenciación social que aparecen a partir de esta privatización extrema de la reproducción social, de las condiciones de vida, de esta idea de construir mercancías en zonas de la vida donde no existía, pasar por una calle ahora es una mercancía, y te cobran un tag, ¿no? Algo que nuestros abuelos jamás hubiesen soñado, digamos, así como quizás nuestros nietos van a tener que pagar por sentarse en una plaza. Algo que a nosotros nos parecería raro, sencillamente porque van a construir una ideología que diga que el Estado no sabe y las municipalidades no pueden administrar las plazas, y lo más eficiente para administrar una plaza y mantenerla limpia y qué sé yo, y la seguridad, etcétera, van a ser ciertas cuestiones privadas, y ahí vamos a tener un tag, no sé, me imagino que ya a esa altura un chip instalado que nos va a llegar la cuenta a final de mes nomás, ¿no? O nos va a descontar así automáticamente la cuenta corriente, no sé. ¿Ah? Pero también tiene que ver con los servicios, como decía, de educación, de protección social, los servicios sanitarios, etc. Y la indiferenciación política que se establece entre esos hace poco. Otro de los clivajes que se caen en la posibilidad de que estos sectores sociales adquieran o no las viejas identidades políticas en formas de agrupación, es la vieja tensión que también es muy propia del conflicto entre el sí y el no, que es entre Estado y mercado, digamos. Lo que pasa es que este Estado, que sigue proliferando hacia adelante, entonces no va en detrimento del mercado, es decir, a más Estado no hay menos mercado, sino que a más Estado sencillamente hay un subsidio estatal para esa acumulación privada. Por lo tanto, este individuo, ¿no?, hoy no recibe una oferta de más Estado como la panacea, sencillamente, que pueda resolverle sus problemas, como habría sido quizá un proyecto de izquierda de hace 50 años atrás, sino que lo que va a preguntar es, a ver, ¿qué Estado? Sencillamente. Y por otro lado, además, un individuo que aparece con una especie de conflicto que desborda también, yo diría que los viejos idearios, los viejos proyectos de izquierda, sobre todo en la medida en que al lado de demandar derechos sociales universales, lo cual implicaría cierta constricción estatal de las zonas de mercantilización de su reproducción social, por otro lado, por lo tanto, por ahí podría haber más Estado, por otro lado, a la misma vez, en el mismo minuto, en el mismo proceso en que marcha, digamos, está reclamando mayor autonomía individual, digamos, sencillamente, y la demanda de autonomía individual, lo sabemos, es una demanda con la cual históricamente a la izquierda le ha costado mucho lidiar, digamos. De alguna manera, en el siglo XX, desde las prácticas de izquierda, a nivel planetario, la libertad individual era de alguna manera un costo a pagar en nombre de la igualdad, sencillamente. Hoy este individuo no lo va a aceptar, sencillamente. No lo va a aceptar. Va a pedir libertades sexuales, va a pedir, etcétera, y por lo tanto se redefinen de alguna manera los límites que se establecían desde las viejas clases sociales en términos de la frontera entre lo privado y lo público. Aquí no estoy usando privado y público en la distinción Estado-mercado. Aquí, cada vez que decimos lo privado pensamos que es el mercado, y cada vez que decimos lo público pensamos que es el Estado. No, sencillamente lo público como el espacio, la plaza, la polis, sencillamente, y lo privado, bueno, la vida cotidiana de este espacio en que esa tensión se va a redefinir de alguna manera y va a implicar, en el fondo, elaborar horizontes de emancipación mucho más complejos, y en torno a eso creo que se van a definir o no las posiciones de constitución de clases que puedan correr al alero de este tipo de ciclo de conflicto que se empieza a abrir, que a mí me parece que proyecta mucho más demandas ya de empezar a abrir la historia del siglo XXI, propiamente tal, que de seguir reproduciendo la historia del siglo XX, sencillamente. Y en ese sentido, Chile, que expresa un modelo de neoliberalismo avanzado, también se convierte en un laboratorio que no en balde concita gran atención, digamos, en esto. No es casual que en plena pandemia, para referirme también a las preguntas que iban hacia acá, incluso estas modalidades insisto, yo lo he llamado en mi libro Capitalismo y Servicio Público a esto, porque esta modalidad de subsidio estatal a la acumulación privada llega al punto, por ejemplo, en el FOGAPE, yo lo contaba un poco lo mismo que hizo Lagos con el Plan Auge y que hicieron otros con, en fin, la gratuidad, en fin, que no fue gratuidad, que son vouchers. Bueno, fíjense que un fondo estatal social de emergencia que supuestamente va a socorrer en medio de una pandemia, de un virus que la propia especie humana todavía no sabe lidiar con él, de alguna manera, que va entonces a tratar de garantizar las cadenas de pago, digamos, sobre todo en las áreas más
volátiles de esa economía, que son la pequeña y la mediana industria. Entonces tomo ese gasto social estatal de emergencia, pero lo pongo en manos de la banca privada para que lo administre. Es decir, no, la ejecución del gasto social estatal en áreas como, insisto, la salud, la educación, etcétera, la infraestructura, la sanitaria, bueno, en este caso ahora también la emergencia contra la pandemia, pasa por la entrega a ciertos monopolios, oligopolios, estructuras oligopólicas de la economía, para que sencillamente la administren a su arbitrio, sencillamente. Entonces la banca privada adquiere un poder para discriminar sencillamente dónde entrega y dónde no entrega ese fondo, ese gasto estatal de emergencia. De ese modo se explica esta extrema concentración de la riqueza, no de otro, insisto. Y en el fondo eso remite a relaciones sociales o a correlaciones sociales de fuerza, de carácter histórico que se han constituido en el último tiempo, que son las que básicamente están estallando. Si ustedes más encima de eso le ponen que esa banca presta con interés ese dinero, presta con interés ese dinero, que es un dinero que además es de nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? Es una especie de explotación redoblada, es una especie de explotación redoblada como la que hay, por ejemplo, en la AFP, ¿no? La AFP básicamente, aparte de lo que era la plusvalía clásica, de que a uno ya no le llega porque se la sacan antes de pagarle, después también es una especie de salario diferido con pensiones de los trabajadores, más encima después muchas veces esos depósitos de pensiones se pueden invertir en las propias instituciones financieras que le prestan plata a los propios trabajadores, sencillamente, o sea, entre comillas, te prestan plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce un nivel de exacción, ¿no? Prácticamente de apropiación de la capacidad del trabajo ajeno por vías de constricción política, porque estamos obligados a cotizarles, etcétera, etcétera, que producen esta extrema acumulación de la riqueza que llega a una de las peores tasas de la OECD. Básicamente, para eso se utilizan indicadores, bueno, Manuel fue abundante en algunas técnicas, digamos, el coeficiente Gini, que es bastante discutido, pero que empeora o resiste, pero por ahí hace poco French Davy, el economista, señalaba que incluso si se pudiese incluir ahí más bien el problema de la acumulación de patrimonios de tipo financiero, que son mucho más volátiles, la desigualdad que estimamos se vería, pero con creces superada, sencillamente desde el clásico coeficiente Gini. De hecho, Piketty y otros han intentado unas aproximaciones mucho más duras a este tema, sencillamente, porque las variantes de financiarización son mucho más determinantes, entonces la configuración de las nuevas diferencias sociales, de la nueva diferenciación social. Una diferenciación social que, insisto, no tiene nombre, que no es nombrada, y que por lo tanto es fuente de malestares que también son mudos para la política, para una política que a su vez es media sorda, ¿no? Y entonces por lo tanto estalla desbordando los canales de procesamiento de conflicto. Termino con esto nomás, de alguna manera. De alguna manera digo, Marx, ¿en qué sentido? Esa frase que al final dejó para el quebradero cabeza de todos los que venimos después, digamos, ¿no? No hay clases sin lucha de clases, ¿no? Entonces las clases no son una especie de derivados económicos que se pueden sacar sencillamente por taxonomías de ingreso y 3 o 4 variables, sino que de alguna manera el propio proceso de conflicto es en torno al cual se pueden constituir aquellas condiciones que uno podría agrupar estadísticamente, pero que son posibles de constituirse o llegar a constituirse en clase, porque no mecánicamente, no hay nada teleológico que diga que tiene que llegar a ser clases, sencillamente. Entonces aquí con esto voy al último tema, que es el tema de las clases medias, digamos. Con ese ciclo de crecimiento muy fuerte que se da en los años 90, sobre todo con altos precios de los commodities afuera, una inserción primaria exportadora de Chile muy anterior a la del resto de América Latina, una serie de factores que tienen que ver con eso. No es el caso ahora entrar en eso, básicamente se produce un ascenso de ingresos, y por otro lado, también por las vías del crédito, pero yo diría que un ascenso incluso más allá del crédito, de ingresos en la población, y se empieza estalla prácticamente algo que se había empezado a diseñar ya desde la Ley General de Universidades del año 81, pero que la verdad que estalla con los gobiernos civiles, que es la expansión descontrolada, sencillamente desregulada,
absolutamente mercantilizada de la educación superior. Llegamos hoy a un país que tiene un poco más de 1.400.000 estudiantes en la educación superior, un país que está alrededor de los 19 millones de habitantes, es decir, es una proporción que no tiene sentido desde ningún punto de vista, con muy distintas calidades y muy distintas condiciones a lo que se accede con eso, y entonces ahí aparece una condición profesional, esto me interesa señalar, yo lo desarrollo bastante, digamos, ahí lo he escrito, en que se tiende a interpretar culturalmente de la forma en que hay una tradición que le asignaba significaba eso hace 50 años. Hace 50 años adquirir una condición profesional en muy alta probabilidad implicaba un ingreso a una clase media con un peso sociocultural, político, con una cantidad de seguridades muy importante en términos de su proyección y de la capacidad, como decimos nosotros los sociólogos, de autorreclutamiento de las propias generaciones dentro de la misma condición social, es decir, una condición sociodemográficamente estable, digamos, que realmente constituían una clase. Hoy, al contrario, en esta expansión mercantilizada y diversa de una segmentación muy fuerte de la educación superior, que genera profesionales y técnicos para muy distintos y segmentados mercados de trabajo, con muy distintas escalas de ingreso, con sistemas muy volátiles de rotación laboral y de posiciones sociales, también lo mencionaba recién Emanuel, en las cuales son muy débiles y que se enferma alguien sencillamente y uno puede caer 2, 3, 4 deciles sencillamente en términos de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se traslada aquella expectativa de incorporación de clase que va detrás de la certificación profesional obtenida a una situación de 50 o un poco más años atrás, sencillamente a esta situación. Y ese tipo de expectativas es lo único que redundan en frustración. Entonces lo que explota el 18 de octubre no es solamente la pobreza, sino que explota además este nuevo engendro neoliberal, esta condición compleja, esta zona gris, mal llamada clase media, que lo que cobija en términos profesionales es una serie de nuevas diferencias sociales al interior de lo que antes era una condición y era una capa mucho más homogénea. Uno con mucha más probabilidad, insisto, hace 60, 70 años decía profesional y, ya, listo, yo no lo podía ubicar más o menos en algo, sin conocerlo, perfecto. Hoy no tiene ninguna de esas condiciones. Y por el contrario, entonces, en función de eso empiezan a aparecer una serie de elementos de diferenciación dentro de esas capas, que básicamente el puro registro, es decir, explotó en Chile la cantidad de clases medias, disculpen, de capas profesionales, etcétera, nos lleva entonces a una discusión de que somos un país de clase media y por lo tanto de oasis. Ese oasis estalla porque esa clase media no es tal clase media sencillamente, y ahí terminamos entonces en el patético, no lo vimos venir, ¿no? Sencillamente, pero no lo vimos venir porque no bajaban las ventanas de los autos y sacaban la cabeza para afuera a mirar lo que estaba pasando hace ya mucho rato en esta transformación tan profunda, tan fuerte, tan intensa de la geografía social del paisaje social chileno. Gracias, me quedo hasta aquí. Está bueno. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas. Vamos a comenzar una primera ronda de tres preguntas, y bueno, y vamos viendo de acuerdo a cómo se desenvuelvan las respuestas y los tiempos, si es que nos da para una ronda más. Las tres preguntas van para Emanuel y Carlos, por lo tanto sirven para ustedes dos. La primera pregunta de Marco Muñoz: si es posible que emerja una recomposición de los valores, bienes e instituciones colectivas partiendo por las identidades de clase en la individuación post-pandemia. La segunda pregunta es: ¿qué elementos permitirían definir el nuevo sentido de identificación de las personas que formarían parte de este nuevo, comillas, pueblo? De Francisco. Ignacio pregunta si es que se puede hablar en Chile de la existencia de la clase social precariado. En caso de que sí, ¿qué diferencias tendría con el precariado de otros países, como, por ejemplo, el caso de Inglaterra? Así que dejo a Emanuel primero que responda las preguntas y luego acá.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, entiendo que hay cierta relación entre la primera y la segunda pregunta. A ver, igual, de nuevo, sé que mucha gente quisiera saber qué va a pasar, pero no tengo bola de cristal. Entonces, decir para dónde irían recomposiciones es muy difícil en los tiempos actuales. No sé, pienso en otros lados donde, no sé, las recomposiciones de repente llegan de los lugares menos esperados. Ya vimos el caso de Estados Unidos recientemente, que saltó de nuevo al tema racial, a un nivel que nadie se esperaba en este momento. Y está marcando la pauta en las elecciones de noviembre. En el caso de la Unión Europea, el caso Greta Thunberg impactó fuertísimo y todas las últimas elecciones han estado marcadas con un nuevo clivaje de protección del medio ambiente. Entonces, y son cosas que han sido bastante difíciles de prever, ¿ya? Entonces, estamos en una etapa de alta movilidad de las agendas políticas, como lo señalamos, creo, tanto Carlos como yo, de las identidades individuales y de las identidades colectivas. El problema que tenemos en este momento, y creo que Carlos lo señaló, es que nuestras identidades en este momento están fragmentadas, ¿ya? Porque sabemos que si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es lo más importante, cómo se define, es probable que exista con amigos en un bar gay, no sé, lo que se va a poner sobre la mesa es su identidad sexual. Si están en una protesta del 1 de mayo, es probable que sea su identidad laboral. Entonces es como mucho más fluido que efectivamente, como decía Carlos, de 50 o 60 años. Además, no hay representaciones colectivas, no hay sindicatos que nos hablen, no hay partidos que nos hablen individualmente a determinados grupos. Por ejemplo, les recuerdo que en su discurso del 1 de mayo del 2014, perdón, se me fue su nombre, la presidenta de la CUT. Bárbara Figueroa. Claro, Bárbara Figueroa, gracias Carlos. Le habla a los trabajadores y a la clase media, o sea, hasta la CUT está como abarcando todo por si acaso, ¿no? Porque también hay trabajadores que en ese momento les será más grato que les digan clase media que trabajadores. Entonces, sobre si es posible que emerja una recomposición grupal o que permitiría definir nuevas formas de identificación, creo que tenemos que aceptar que todo esto es fragmentado. Quizá la catástrofe climática o la catástrofe sanitaria no van a obligar a redefinir prioridades, pero no creo que sean grupales. Porque como bien lo señaló Carlos, estamos en una etapa hiperindividualizada, mental, social, socialmente, y además el problema es que cuando nos proponen respuestas, y ahí les recordaré la respuesta de los chilenos a la propuesta de transformación del sistema educacional chileno, ¿no? Todos nos sorprendimos con la aparición de la CONFEPA, es decir, podemos decir sí, queremos educación gratuita, pública, laica, de calidad, pero en el momento en que nos dicen, a ver, así lo vamos a hacer, ¿ya? Su hijo va a ir a la escuela que el Estado le diga, y ahí nadie está de acuerdo. No, yo no quiero porque mi hijo no quiero que se mezcle. Ustedes recordarán todo lo que escuchamos. Entonces, claro, podemos tener un clamor generalizado ahora de que queremos mejor protección social, que queremos grupos que nos defiendan, que nos representen, pero en el momento que nos propongan soluciones es muy probable que no estemos de acuerdo con ellas. Entonces, sobre las dos primeras preguntas, la verdad que me cuesta un poco decir por dónde podría venir la recomposición. Y respecto de la tercera sobre precariado, a ver, yo entiendo que necesitamos categorías, y de hecho, bueno, también me hago cargo de una pregunta que está en el chat, ¿no? Que por ejemplo ahora se usa términos como conos de alta afluencia. Esto no es incompatible con el lenguaje clásico de la sociología o con el lenguaje clásico de la economía. Yo creo que, bueno, Carlos y yo, por ejemplo, hemos transitado por todos estos lenguajes, y no es que sean excluyentes los unos de los otros, es decir, uno puede perfectamente hablar de precariado, y por lo demás, es una categoría, yo entiendo que viene de Castel, el historiador francés, para hablar de cuando la clase media consolidada emplea en Europa, particularmente en Francia, empieza a volverse más frágil con la descomposición del Estado social.
hablar de precariado desde esa perspectiva en América Latina no hace mucho sentido porque acá siempre ha habido precariado. La condición laboral en América Latina es precaria por definición, incluyendo Cuba quizás. Entonces, precariado sí es atractivo, pero desde la forma en que se usó en Europa inicialmente a la forma en que queremos hablar de grupos vulnerables, creo que vulnerabilidad a sectores populares no sirve perfectamente en Chile. Gran parte de la fuerza laboral en Chile históricamente ha sido altamente vulnerable y precaria. Entonces, no encuentro que de repente nuevas categorías nos ayuden, o lo que se señala en el chat también del cono de alta afluencia, podemos perfectamente traducirlo. Son sectores de élite y clase media acomodada con altos ingresos, ¿ya? Entonces, no es que no dialoguen esa perspectiva, solo que cambian según el objeto de estudio que tenemos. Por ejemplo, yo no tengo mayor problema en dialogar con las categorías del gobierno en este momento. Dice que la clase media son los hogares que ganan entre 600.000. No hay problema en hablar de eso. Es solamente que tenemos que acostumbrarnos. Creo que a esta altura del partido nadie considera que su categoría o la forma en que trabaja es la forma hegemónica por la cual se debería describir la realidad social chilena. Eso diría. ¿Yo? ¿Fabián? Ahora, Carlos, Ya. puedes responder. Sí, voy a partir al revés también, pero el tema de las categorías también, yo estoy de acuerdo con Emanuel y creo que el traslado de categorías a la situación en general, no solo chilena, sino latinoamericana, es bien compleja. Sobre eso hay una literatura larga desde los años 60, de cómo se trasladaban esas categorías para acá, digamos. De hecho, hoy, por ejemplo, incluso las formas de medición que tenemos, que nos entrega el INE y otras cosas más, son bien complejas. Por ejemplo, la vieja separación entre el trabajo dependiente y el trabajo independiente, que daba lugar al asalariado versus al emprendedor, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, hoy, por ejemplo, un trabajador puede en la mañana tener media jornada y ser asalariado, en la tarde funciona de otro modo, etcétera, y es porque es por un emprendimiento forzado, no porque lógicamente le convenga, o puede estar... Entonces, ¿qué es uno o lo otro? Los trabajadores dependientes son cada vez más independientes, los independientes son cada vez más dependientes. Entonces, todo ese tipo de morfología del trabajo va cambiando muy fuertemente. Yo diría que con la desregulación extrema del trabajo ocurre otra cosa, digamos, que yo lo reclamaba la otra vez, bueno, en una conversación con la Katia Araujo, digamos, que no lo recoge, me parece, que yo le llamo una deslocalización espacial y temporal del trabajo, en que sale de la oficina y sale de la jornada que estaba establecido y se expande completamente sobre la vida cotidiana, invadiendo la vida privada, sencillamente. Entonces, se trabaja en cualquier minuto y en cualquier lugar, sencillamente, ¿no? Las captadoras que tienen que andar sacando a gente de una AFP para trasladarlas a otra y ganarse una comisión, o de un ISAPRE para otra, pueden estar atendiendo a gente el domingo en el almuerzo familiar, etcétera, etcétera. Y después el problema es que cuando responden la encuesta no contestan que en ese momento estaban trabajando, no lo consideran como tiempo trabajado, porque todavía lo naturalizan como tiempo sencillamente privado. Y aquí yo les ponía el ejemplo antes del uso todavía de la categoría profesional a un encaje de una realidad neoliberal en donde ya no puede ser utilizada con la vieja, con el viejo sentido, con el viejo significado. Ahora les voy al tema del tema temporal y espacial del trabajo. Es decir, hay un desequilibrio muy fuerte todavía entre estructura y cultura, por decirlo de alguna manera, en que todavía se siguen nombrando, mientras los procesos sociales no generan una forma de apropiación todavía de esta nueva realidad transformada por el giro neoliberal, de otro modo, con situaciones que todavía no la advierten completamente. Entonces ahí es medio complicado, digamos, reducir esto solamente a la precarización. Hay otros que han hablado de comunitariado, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos elementos entregan rasgos sugerentes, pero la verdad que de alguna manera todavía tenemos que terminar de armar acá un modelo de comprensión, insisto, de la peculiaridad que tenemos delante. Yo sería partidario más bien de esta idea. Y en ese sentido, más que resurgir identidades, yo insisto que resurgir nada. Yo creo que la vieja estructura social nos vuelve, a menos que alguien me diga que vamos a volver al viejo capitalismo industrial o a la vieja industrialización sustitutiva de importaciones. O sea, aquí hubo una transformación de las fuerzas productivas, y uno de los componentes fundamentales de las fuerzas productivas es la fuerza de trabajo. Una transformación en el sentido enorme. Prácticamente de dimensiones de modo de producción. Entonces, no corresponde la misma estructura social, es imposible esperar por la vieja
estructura de clase. Yo creo que incluso mucha izquierda esperó, en la medida en que relevó sobre todo el factor coactivo durante la dictadura, el factor represivo, esperó que básicamente el viejo movimiento obrero se iba a recuperar con la transición y no advirtió que el otro factor que lo desarticulaba no era solamente el factor coactivo o represivo, sino el factor de la transformación estructural. Por lo tanto, después ese movimiento obrero no volvió nunca más con la transición, cuando ya se había eliminado el factor coactivo como factor de explicación, sencillamente. Entonces, insisto, aquí hay un problema de necesidad de apropiación de las nuevas condiciones. Esa es una demanda tanto a los sociólogos, a las capas intelectuales, como también, ojo, al activismo social y también a las representaciones políticas. Yo lo he dicho en otros lados, o sea, yo creo que la izquierda y el Frente Amplio y otras cosas tienen el taxímetro corriendo hace rato respecto a este proceso que viene emergiendo con mucha fuerza. Entonces aquí, ¿dónde ubicar el observable? El observable, desde el punto de vista en que estamos sentados, por lo menos los dos que estamos aquí invitados hoy a hablar, digamos, ¿no? ¿Desde dónde mirar? Lo que tenemos es el registro de conflicto. Tenemos un registro de conflicto, y aquí yo pondría en discusión también una cuestión que señalaba la Katia Araujo, pero que la idea de la no existencia de un ser neoliberal. Yo creo que aquí lo que empezó a aparecer sí es ese individuo neoliberal. Entonces, que de alguna manera expresa entonces nuevas fuentes de conflicto social y nuevas fuentes de malestar cultural que no son prácticamente encajables en la forma en que estaban expresadas las formas de polaridad social y política del siglo XX. Empieza a plantear otras, sencillamente. Y ahí es donde hay que ajustar y, por supuesto, renovar las utopías de emancipación. En los cambios, como les decía, en el trabajo, los cambios en los sistemas de reproducción social, la forma de mercantilización y privatización extrema en la reproducción social, todo eso empieza a abrir una serie de conflictos que son nuevos. Entonces, no más que el resurgir de identidades, aquí hay un proceso de construcción de nuevas identidades. ¿Y en qué medida eso van a ser o no procesos de formación de clase? Yo aquí, a ver, no sé, Manuel, voy a ir un poquito más lejos, voy a jugar, de repente voy a tirar unos dados. No es que no tenga la bola de cristal, como dijo Manuel, sino que yo creo que esa es una pregunta que está mal hecha, porque nos acostumbramos, de alguna manera, a un esquema determinista sobre estas situaciones. Lo que se constituyen son situaciones posibles, en las cuales pueden madurar procesos de formación de clase, pero a la medida que están sometidas a relaciones de enfrentamiento, tienen un enemigo, tienen una alteridad, pues vuelva a la frase de Marx, no hay clases sin lucha de clase, en el cual el otro va a buscar impedir que esas condiciones de formación de clase florezcan, sencillamente, y se constituyan. Entonces, de alguna manera, los procesos de formación de clase son permanentemente cambiando en una dialéctica de confrontación histórica. Las clases no se constituyen de una vez y para siempre, sino que sencillamente las relaciones de dominación entonces alteran las propias condiciones de formación de clase. En este rato, al revés, lo que ha surgido es un proceso expansivo de formación de esas identidades y de maduración y de articulación de esos procesos. ¿Qué fisonomía va a terminar de adoptar? Ahí no hay respuesta posible. Ahí lo que tenemos que hacer es estar observando lo que está ocurriendo en los conflictos para ver qué tipo de procesos y fisonomías van a madurar sencillamente y cuáles son sencillamente efímeras, sencillamente están de paso y reventaron ahora, pero no van a conducir mucho más allá. Yo tengo la impresión de que en esto hay mucho de abrirnos a un proceso de constitución de un ciclo histórico distinto. Por eso yo he señalado con mucha fuerza que no hay vuelta atrás. De alguna manera es parecido, aunque coincidan, con la década del 20 del siglo pasado, cuando la vieja dominación agraria y su estructura de clase, digamos, viene haciendo caso, y vienen esos locos años 20, en los cuales están estallando una serie de formas culturales y también de vida urbana, etcétera, que empiezan a arrojar una serie de dinamismos políticos, culturales, económicos, etcétera, de una sociedad un poco más urbana, digamos, y que empieza a constituir nuevos liderazgos, nuevos procesos de organización y nuevos procesos identitarios. Yo creo que nosotros estamos en ese sentido situados de nuevo ante una disyuntiva histórica de esas características, y creo que no es de lenta resolución. No es de lenta resolución, por el contrario, yo creo que va a tomar bastante rato, puede tomar posiblemente toda esta década. De hecho, el conflicto constitucional que se ha abierto como una oportunidad de, por decirlo de alguna manera, constitucionalizar la salida del neoliberalismo, puede abrir muchos horizontes.
no es un tema solamente que tenga que ver con los corpus legales, sino que de alguna manera es la posibilidad de plantearnos el problema de la determinación sobre el modelo de desarrollo. Y eso también va a tener incidencia en las condiciones de formación de clase. Eso. Ya, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Disculpa de antemano de que llegaron hartas preguntas y algunas con bastante comentario, por lo tanto esas posiblemente vamos a tener que dejarlas quizás para otro foro, nos inspiran como retroalimentación. Así que la voy a hacer. Ya, la primera de Rodrigo dice, hace poco la clase media, en mayoría votó por Piñera. Él le reclama a Piñera que los tiempos mejores no fueron, y más ahora el Estado Estado desvalido. La clase media, ¿qué aspira? ¿Qué desea? ¿Emula a la clase alta como símbolo de lo que quieren? Como pregunta. También para Emanuel y Carlos. ¿Cómo se podría lidiar con la participación y actividad política de sectores de clase en condiciones de trabajo precarizado, con poco tiempo, y en el caso de las mujeres, que a la vez se ocupan del trabajo reproductivo? Otra pregunta, ¿cómo ven el tema de emprendedores, tal vez como autopercepción, y la relación que tiene con la precariedad, dado el énfasis discursivo que tuvo y las actuales transformaciones en la subjetividad de clases? Esta es de Vladia. Y la última, de Sonia, dice, el repliegue de las mujeres al espacio doméstico, ¿cómo afecta a las nuevas condiciones y representaciones políticas? Las libertades sexuales individuales trastocan la estructuración patriarcal de la diferencia sexual. Y con esas preguntas damos paso a las respuestas por Emanuel y Carlos. Así que, Emanuel, te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Con cada una de estas preguntas uno podría escribir un tratado, así que vamos a ver, voy a hacer igual que Carlos, voy a partir con la última pregunta. Sobre el tema del repliegue de las mujeres, sí, yo creo que uno de los balances a nivel global hasta el momento es que las grandes perjudicadas de la pandemia han sido las mujeres. ¿Ya? Yo creo que porque son primera línea, mal usado término, yo creo que se ha querido desnaturalizar el término primera línea política, no en el estallido, pero bueno, ahora se dice que son primera línea los personales de hospitales, escuelas, en la casa, en la educación, y ya la situación está mala antes de la pandemia y sabemos que ahora es peor, sin mencionar siquiera los temas de maltrato, y sabemos que en ese sentido la sociedad chilena es bastante violenta y que además el tema del cuidado descansa fundamentalmente en las mujeres. Así que sobre el repliegue de las mujeres, yo espero que sea un poco como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando las mujeres tuvieron que hacerse cargo de las tareas, después vino un momento de negociación, y sabemos que para el caso de Chile también era un tema olvidado. A mí siempre me llama la atención desde que llegué a Chile, es cómo avanzó la causa de la diversidad sexual y cómo queda estancada la causa de las mujeres, ¿no? Y recién viene el reventón en el 2018. Así que sí, no tengo mucho más que decir sobre esto en este momento, porque yo no soy especialista en género, hablo solamente desde lo que nos contaron las personas que entrevistamos en Santiago y Puerto Montt y lo que he podido leer a nivel global, pero sí, el grupo más afectado, laboral, psicológica y en su integridad física son las mujeres en el tiempo de pandemia. Así que muy malas noticias en general. No digo que los hombres no estén afectados en las disidencias sexuales, ¿no? No sé, tengo estudiantes que hacen un lindo trabajo, por ejemplo, sobre los sindicatos de trabajadoras trans, claro, que viven una situación muy, muy crítica en este momento, así que, pero como grandes grupos, sí, la situación no es muy buena. A ver, la pregunta sobre el tema de Piñera, a ver, yo creo que uno de los grandes temas sobre lo que se llama clases medias, de nuevo, que en realidad son varios grupos, hay un grupo de más consolidado, que son también lo que decía Carlos, ¿no? De los profesionales que han logrado mantener su estatus a pesar de la transformación del sistema educacional, y claro, está el resto después de ese gran grupo precario, vulnerable, trabajador. A ver, estos grupos es lo que ha mostrado la literatura y lo que hemos podido ver acá en Chile, son pragmáticos. De hecho, no muchos votan, ¿ya? Sabemos que los últimos presidentes de la República han sido elegidos con minorías, no con mayorías.
y los que votaron en general votan por una promesa de crecimiento económico. Son grupos altamente pragmáticos. Y su lealtad con el gobierno de turno, a menos que estén inscritos en un partido político, pero sabemos que también el número de militantes hoy en día es bajísimo, incluso el grupo de afines es bajísimo. Si las condiciones de crecimiento económico decaen, no hay ninguna lealtad, ¿ya? Lo más importante para estos grupos es cierta estabilidad económica, así que no hay ningún problema en que esos grupos hayan desertado del apoyo a Piñera, al gobierno, y de hecho yo creo que lo que vemos en la discusión del 10% ahora es que es una tensión en el sistema político chileno. Los parlamentarios tienen que tomar decisiones a nivel de país, ¿no? Definen las leyes. Sin embargo, son elegidos, y son elegidos fundamentalmente por una minoría, y con los sistemas clientelares, de una minoría necesitada. Por lo tanto, tienen que rendir hoy en día ante su constituency, como dicen los ingleses, que son fundamentalmente grupos de adultos mayores y de sectores populares con los cuales tienen una relación clientelar. Podríamos excluir algunos grupos de partidos de los más recientes, pero los partidos tradicionales es la relación que tienen. Entonces, están en el gobierno, en el Parlamento, legislando para el bien del país y el equilibrio macroeconómico, pero en sus varios le reclaman a la gente que tiene hambre, que no tiene cómo calefaccionarse. Entonces, ahí estamos en ese abismo que también señalaba Carlos, entre una élite política parlamentaria que está desconectada de la realidad del país o que se relaciona con el país con un modo en general paternalista y asistencialista. Así que no es contradictorio que esos grandes sectores que se dicen de clase media o se reconozcan de clase media, pero que asumen hoy en día su precariedad, no tengan ningún tipo de lealtad en general con ningún gobierno en particular, mientras el gobierno asegure el crecimiento económico o asegure su posición, van a mantener su voto, pero es altamente volátil. Y lo dejo acá para no tomar demasiado tiempo, pero sé que dejé fuera 2 preguntas, mis disculpas, ojalá Carlos las pueda retomar. A ver, yo tomo, tratando de vincular las cosas también, porque es medio difícil. Voy a partir por no lo tenía en ese orden, pero voy a partir por el final, donde quede Manuel. Yo partimos la base, por lo menos en la exposición, de que ese concepto de clases medias es inasible. Entonces, es difícil hacerse cargo de la pregunta de si las clases medias votaron por no sé quién, digamos, primero, después Piñera, pero, o sea, las clases medias no están teniendo ningún comportamiento político organizado y estable, primero porque no están tales clases medias. Yo creo que el neoliberalismo no produjo nuevas clases medias, el neoliberalismo no produjo nuevas clases medias y además destruyó las antiguas. Además destruyó la antigua, la clase media desarrollista, esa que estaba montada en el Estado, en la industrialización sustitutiva, etc. Entonces, en ese contexto es muy difícil, insisto, muy inasible, esta zona gris de la sociedad, llegar y estamparle ese cartel. Ese es un cartel que yo, insisto, es que es mucho más ideológico y que a veces los economistas lo cortan en estratos de ingresos, sencillamente, pero los estratos no son clases. Así que... y un estrato uno lo puede cortar en 300.000 pesos, en 400.000 pesos, en 500.000 pesos, según el objetivo a lo que esté pensando, sencillamente. Entonces, si me interesa detectar qué tipo de mercados compran, qué tipo de marcas de vehículos, bueno, voy a buscar el corte en otro lugar, y ahí diré que entonces cómo establezco los cortes. Entonces, eso no tiene ninguna posibilidad de llamarse clase. Segundo, quiero insistir ahí también, insisto, en que no solo las posiciones sociales empiezan a ser volátiles en este mundo en que el trabajo adquiere esta fisonomía en la cual estábamos insistiendo antes, sino que además es un país que tiene un divorcio muy fuerte, una sociedad que tiene un divorcio muy fuerte con la política. Entonces ahora lo tomaría en otro sentido, les decía voto cruzado, baja participación electoral, etcétera, lejos la más baja de América Latina. Bueno, eso involucra la inexistencia, y esto es algo que los medios de comunicación nos confunden sistemáticamente, es la inexistencia de mayorías políticas sustantivas hace décadas en este país.
El gobierno, ya, no era Piñera ahora, que ya está como de moda, ya está más machucado que sé yo. Ya, vamos a Bachelet 2. Bachelet 2 no fue ninguna mayoría política. Salió con el 24,6, 24,8% del electorado. Lo que pasa es que después te dicen que el 50 y tantos % de los que votaron. Pero si tú cuentas a la posibilidad al electorado posible que no concurrió, sencillamente, entonces, y Piñera y Bachelet son menos del 4% de las preferencias posibles. Entonces, si a eso le estamos llamando que las clases medias votan por no sé quién, o sea, por favor, no. Entonces, no hay grandes mayorías políticas sostenidas. Lo que hay es un abismo entre sociedad y política. Por lo tanto, si no, bueno, puede que no estemos de acuerdo en eso, sencillamente. Pero no estemos buscando grandes bases sociales de sustentación de proyectos políticos, porque esas no existen. Y por el contrario, yo diría que la interpelación que vivimos de octubre en adelante es transversal en ese sentido. No hace distinciones. Por eso es que tampoco tiene identidades o tiene una carencia de identidades. Y por eso, aquí me voy a meter en la otra pregunta, respecto al tema de la mujer. Por eso hay tanta demanda de reconocimiento, porque en el fondo, en esta sociedad empiezan a aparecer, insisto, nuevas diferenciaciones sociales, nuevas diferencias, nuevos modos de diferenciación en la sociedad que no tenían ese peso en los discursos culturales ni en los discursos políticos de hace 50, 60 años, sencillamente. Yo aquí creo que paréntesis, que uno de los avances de elaboración y de formulación más interesantes que se empiezan a producir en esa línea, en la línea del problema del reconocimiento, es precisamente en el feminismo, en cierto feminismo. El feminismo es bastante amplio, lo sabemos, y contradictorio. Está bien, pero por lo menos yo diría que la línea de Nancy Fraser en sus discusiones con Honneth y otras, donde está esa presión de los contenidos materiales, pero también del debate de los elementos de reconocimiento de este nuevo ser, que ahí es donde yo tengo, insisto, la diferencia con Araujo, digamos que sí existe, y que es el que empieza a aparecer con reconocimiento, y que por lo tanto no es tan esa ambigüedad tan extrema, sino que sencillamente tiene una relación ontológica real con la situación de las nuevas formas de reproducción del capital en su manera neoliberal. Hay una suerte de ontología del ser en el sentido neoliberal. Me parece a mí que inaugura otra forma de alteridad y de confrontación con este régimen, que no nos resulta completamente aprehensible con H entre medio, apropiable, digamos, desde, insisto, todavía la anteojera del siglo XX. Aquí estamos bajo una transformación capitalista muy intensa, que significa empezar a leer también el mapa de clases sociales con otra arqueología instrumental, sencillamente. De lo contrario, vamos a seguir buscando algo que no va a volver a aparecer, y nos vamos a estar todo el rato mirando con el espejo retrovisor. Entonces me parece que en ese sentido, muchos de los elementos que aparecen en torno, digamos, a la rebelión de la condición femenina, el trabajo invisibilizado, etc., tiene que ver mucho con eso. En una sociedad donde, paréntesis, también ya los viejos censos, el censo del 2002 ya lo había dicho, es el deterioro, es el decaimiento de la figura del viejo sustentador masculino, sencillamente en los sistemas de reproducción social y de reproducción material. Entonces, explotaron los hogares, por ejemplo, monoparentales, más rápido que las estadísticas estatales, porque estos son estados que no se ha puesto al día en la transformación social. Eso lo he estado sugiriendo, lo voy a terminar de enfatizar ahora, con sus instrumentos de medición y sus políticas, etcétera, que sigue trabajando para una sociedad pretérita. En cambio, quienes reaccionaron primero a la explosión de hogares monoparentales fueron las inmobiliarias. Las inmobiliarias inmediatamente empezaron a ofrecer otro tipo de modalidades de departamentos, otro tipo de cuestiones, etcétera, etcétera, porque se dieron cuenta que ahí había un mercado potencial, sencillamente. Y que tenía que relación justamente con esta idea del deterioro de la vieja figura del sustentador masculino, que no opera por igual a todas alturas, por supuesto, de la pirámide social, ¿no? Sencillamente, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Esto ha llevado a una transformación muy fuerte también de los modelos familiares, de los sistemas de autoridad en los cuales está acostumbrada a estructurarse, por ejemplo, la adolescencia y la niñez. Entonces, es un cambio cultural muy fuerte, que insisto que interpela muchas dimensiones de interpretación, donde los observables realmente van a tener que ser ensanchados radicalmente.
Por lo tanto, esa es una interpelación que tenemos encima de las ciencias sociales en general, no solo, o sea, la pérdida de las viejas formas de identidad por el oficio, como dicen los antropólogos, también es un elemento enorme que se instala a partir de los sistemas de rotación laboral muy fuertes que existen hoy, digamos. Entonces, ya no está el viejito aquel que trabajaba 40, 50 años en una misma empresa, sencillamente, y que se levantaba a la misma hora y llegaba a la misma hora de vuelta a la casa, sencillamente. Eso ya no existe. Eso ya no existe, o sea, buscar un personaje de eso hay que buscarlo con detective y con arqueólogo, sencillamente. Porque está fuera, eso ya está fuera de la campana de Gauss, no aguanta aprehensión estadística. Por último, el tema del emprendimiento. Yo lo que insisto es, en una sociedad con estos niveles de concentración, fíjese usted que esta es la paradoja del neoliberalismo chileno, en una sociedad con estos niveles de concentración prácticamente no hay intersticio para el emprendimiento. 3 cadenas de farmacia manejan todo. Acuérdense lo que pasó con los pollos, con el papel confort, etcétera, ¿no? Hemos tenido una cantidad de crisis de carácter, de expresión de la situación oligopólica, que ya nos deja muy claro que básicamente las relaciones estrictamente de competencia en muchos ámbitos de la reproducción económica no existen. Entonces, mucho de lo que se llama a veces emprendedor son sencillamente subcontratistas que arrastran sectores pequeños de mano de obra y le dan servicio a grandes empresas. Y se trata muchas veces, y más de la mitad de estos emprendedores en el fondo, lo que son viejas externalizaciones de de esas grandes empresas matrices que sencillamente trasladan los costos hacia afuera, en seguridad, en limpieza, las cajeras de los supermercados, etcétera. Ahora, aquí donde viene de nuevo el desajuste de los instrumentos de medición. Entonces llegamos nosotros con nuestra encuesta y le preguntamos, ¿y usted para quién trabaja? ¿A la cajera, por ejemplo, o a la persona que está haciendo la limpieza ahí en el mall que tenemos ahí en la esquina, en Macul con Grecia, ¿no? Y va a decir para Cencosud, ¿no? Y resulta que no, que trabaja por empresas subcontratistas. Recuérdense el conflicto del 2007 entre los trabajadores subcontratados y los trabajadores contratados. Era un conflicto entre trabajadores contra trabajadores, porque son nuevas fracciones sociales que se empiezan a instalar y a proliferar en esta modalidad neoliberal, sencillamente que empiezan a rastrear otras formas identitarias. Entonces, hay un proceso de transformación a todo nivel de la estructura social, insisto. Ojo, paréntesis, que la transformación neoliberal también tuvo, de esto hemos hablado menos, arriba también tuvo lo que se llamó una transformación del mapa de la extrema riqueza, que también fue bastante violento, y que de alguna manera se ha consignado de Fernando Daza en adelante, digamos, por una serie de cursos de transformación. Entonces, no es casual que con esto termino, que este neoliberalismo, digamos, donde se supone que sería el paraíso del emprendimiento, deja muy pocos intersticios para emprender, sencillamente, porque la monopolización de las oportunidades es muy grande. No es casual entonces que esos sectores explotan de manera tan fuerte y que sus maneras, entre comillas, de emprender es tratar de construir unidades de subcontratación para pegarse a unidades más grandes donde lo que hay no es una relación de mercado, porque la simetría en la cual yo podría negociar con una pequeña brigada de gente que hace guardia en un mall contra Cencosud, digamos, no hay relaciones de mercado, hay una fijación unilateral de precios que ahí no hay oscilación de oferta y demanda, sencillamente. O sea, si me reviven a Adam Smith en este momento y ve Chile, me va a decir, esta cuestión es cualquier cosa menos el liberalismo económico que al que yo escribí, sencillamente, ¿no? Bueno, hemos concluido nuestro tercer foro virtual. Agradecemos a nombre de Heterodoxia a Emanuel, a Carlos por participar. Agradecemos a la audiencia que nos acompañó hasta el último minuto de este foro. Les invitamos a revisar nuestra página web de heterodoxia.cl, a seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram también. Y solo nos falta TikTok. Así que, y para que puedan seguir los números que hemos desarrollado, las columnas, y estén atentos y atentas a las siguientes actividades y foros que desarrollemos, que se vienen algunos muy, muy interesantes. Así que muchas gracias, que tengan buena noche y un bonito inicio de fin de semana comprendiendo todas las circunstancias en las cuales nos encontramos como país. Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana a todos.